Bueno, ya les desactivé el micrófono, niños. Buenos días. De nuevo. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días. Entonces ya les averigüé. Les tengo la razón que la hice. Aquí está. Entonces sí, efectivamente, el rector pues se confundió refiriéndose al profesor. Sí, o sea, él me dijo, los niños de 9-1 tienen clase con el profesor Daniel. Pero pues no, se equivocó él. Ya le expliqué y decía, él se equivocó. Confundió en eso, pues entonces sí, con él. O sea, ustedes tienen la reunión a las 12:10, 12, sí, 12:10, la hora que se tienen que conectar, hora de horario, el horario del, pues, o sea, la séptima hora, ¿no? Después del descanso. Se conectan y se reúnen con el rector, o sea que no tendrían clase con el profesor Hyper. Y pues parece que sí es lo de la modalidad, ¿sí? Pues no me lo dijo el rector, pero pues Hyper como es antiguo, él como que sospecha que eso es para eso, ¿no? Sospecha casi seguro, ¿no? Que es para lo de la modalidad, que es una reunión anualmente se le hace a los de noveno. ¿Listo? Entonces, el link, ¿no? Que les envié, ¿alguien no lo recibió? O todo yo lo envié en el grupo. ¿Todos están en el grupo o alguien no está en el grupo? En el grupo de noveno. Noveno 1, geometría. ¿Ustedes lo rotan entre ustedes, niños? ¿Sí? El enlace que les envíen. Bueno, entonces ya espero que lo roten. Igualmente los va a estar esperando, aunque espere, creo que yo les puedo escribir acá. Mejor escribámoslo acá. ¿Dónde está? Entonces utilizan a las 12 y qué? 12:15 mediodía, el ID de la reunión para que la tengan escrito ahí, por si no, de pronto no está en el grupo o a nadie se lo pasa, el 702 119 9159, 702 119 9159. El código clave sería alter 2020. ¿Listo? Entonces, por favor, si no tienen, si de pronto ustedes no están en ese grupo de WhatsApp que yo hice y de pronto nadie le llega a pasar el ID, entonces el ID o el enlace de la reunión aquí está para que entren por Zoom, ¿sí? A las 2:15 con el rector. ¿Listo? Carrillo. Carrillo. Entonces se los voy a compartir por el chat, pues por si de pronto como ahorita me voy a mover de aquí. Jerez.
Listo, ahí ya se la envié al chat. ¿Listo? Día 9.1. Bueno, entonces aquí existe una fórmula, ¿cierto? Esa es la fórmula para usted hallar cuánto mide una longitud, ¿cierto? Un pedacito, ¿cierto? Porque si ustedes nada más utilizan, bueno, la fórmula realmente debería ser así, ¿no? Ustedes la buscan en internet y debería ser, me puedo explicar por qué dicen 180. Ustedes van y buscan, y aquí debería haber un 2. Para los que conocen la fórmula, 2pi por el radio es la longitud de una circunferencia, ¿no? Pero entonces, como es una circunferencia completa, entonces serían 360 grados. Pero resulta y pasa que nosotros somos unos duros simplificando. Entonces, este 2 con este 360, ¿será que puede simplificar? Entonces, Se dividen. se simplifican, se sacan mitad, ¿sí? O se dividen. ¿Cuánto quedaría? 180. 180. Y si mira que la fórmula que le están dando a ustedes es 180, Blanco Hans ingresa a la clase. Bueno, entonces eso es para explicarles de dónde salió esa fórmula, dónde salió el 180. ¿Qué significa este alfa? Es un ángulo. Entonces, pues el ángulo determina qué distancia. Entonces, como el ángulo que hay acá, el ángulo que hay acá es 50 grados, entonces en la vector que dé, pues esa es la distancia que nos da de aquí a acá. Entonces, pues, una fórmula de solo reemplazar, aclaro, no la vamos a utilizar, estamos viendo la aplicación, ¿no? Que tiene la geometría sobre la geografía, ¿no? Entonces, aquí cogieron y multiplicaron el radio, que es 6.371 kilómetros, lo multiplicaron por 50 grados y lo dieron en 180 y le da 5.660 kilómetros. Entonces ya lo vamos a hacer en calculadora. Rivera ingresa a la clase. Pues ahora sí, hagámoslo en calculadora. Tengan ahí lista su calculadora. Si me dicen, profe, yo no tengo calculadora científica, solo una por aquí, que es una calculadora estándar, o más conocida calculadora de tienda, ¿no? Entonces, deben escribir pi por 6.000 por 6.371 por 50 dividido en 180. Entonces, pues lo tendrían que hacer progresivamente. Entonces, pi es 3,14, ¿no? Por 6.371 por 50. Y ese resultado dividido en 180. Da 5.556,92. O sea, se aproxima a 5.557, podría ser. Pero entonces siempre queda alejado porque es 60, ¿no? Pero si utilizamos la calculadora científica, que es una calculadora más aproximada en su respuesta, entonces sería pi, lo trabajan, pi por 6.371 por 50. Y ese resultado lo dividen en 180. Y la calculadora nos dice que es 5.559,74 y el 59 lo aproximan a 60. Por eso aquí no dice igual, dice aproximado. Si miran este símbolo, aproximadamente es 5.560. Y eso es el fin de la explicación de todo lo que es la parte del conocimiento o la teoría, ¿no? La parte de la guía del conocimiento. Entonces, su cartilla les gusta trabajar ¿con qué? Con cosas que ustedes ya saben. Yo, como siempre, les acompaño acá, les oriento qué ecuaciones utilizar, fórmulas, ¿cierto? Entonces, aquí les solicitan a ustedes calcular el área total y el volumen de un cilindro y de un cono. Entonces, a esto le podemos colocar como título guía número 2. ¿Listo? Y lo vamos a solucionar así como lo hicimos la vez pasada.
¿cierto? Que yo los estuve acompañando. Se va a enviar el mismo correo, currículo flexible. ¿Listo? Entonces, lo único que vamos a escribir por el momento, lo que vamos a, lo que les voy a calificar, ¿no? Gutiérrez ingresa a la clase. Entonces, guía número 2, actividad 1, calcular el volumen, el área total y el volumen D. Entonces vamos a calcular este y este. ¿Sí? O sea, yo no los voy a revisar, no tienen que hacer el A ni el B. Solo vamos a hacer el E, el C y el D. Entonces les doy un minuto y medio para que escriban guía número 2, actividad. Bueno, listo. Entonces arranquemos con este, ¿no? Solución del punto 1. Del punto 1C, ¿no? Solución 1C. Entonces, el punto C, pues nos está diciendo que un cilindro de 10 centímetros de radio de la base y altura igual al diámetro de la base. Entonces, aclaremos los datos. ¿Cuánto es el radio, niños? 10 centímetros. 10 centímetros. Listo. Y si el radio es 10 centímetros, ¿cuánto es el diámetro? 20. Es 2 por el radio. O sea que ustedes allá escriben ese número en centímetros, ¿cierto? Porque, y ese diámetro de esa base, ¿cierto? Bueno, pero nos traemos una imagen porque pues estos ejercicios que no traen imágenes, a veces los dejan perdidos a los niños, ¿no? Entonces aquí le damos cilindro, área y volumen, ¿no? Nos piden área y volumen, pues para que una vez miremos las fórmulas y eso. Entonces, observen que el cilindro, algo como una fórmula más bonita. Yo he visto esta.
Empiezo a copiar. Copiar imagen. Copiar imagen. Listo, entonces observen que miren, el diámetro, el radio va desde aquí hasta allá, ¿cierto? Y el diámetro va de lado a lado, ¿cierto? Y nos están diciendo que este diámetro es la misma altura del del cilindro, ¿no? Entonces, quiere decir que si nosotros conocemos el diámetro es el mismo que, es la misma que, el diámetro es la misma altura de quién. H, recuerden que en que la H en matemática pues tiene varios significados. En cuando estamos hablando de sólidos, de cuerpos geométricos, de figuras en geometría, pues tiene doble significado, ¿no? Hipotenusa, si estamos hablando de teorema de Pitágoras, si estamos hablando de altura, entonces en este caso sería la altura, ¿cierto? Entonces sería la altura del cilindro. Porque este sería el diámetro del cilindro, ¿no? Sería diámetro del cilindro. Y pues, si yo conozco el diámetro, esa misma altura del diámetro es la misma altura del cilindro, ¿listo? Pues el radio del cilindro y el radio del cilindro, ¿no? Entonces, ya sabemos les pregunto, ¿ya sabemos cuánto miden la altura del cilindro, niños? ¿Cuánto mide la altura del cilindro? 20 centímetros. Listo, muy bien. ¿Y el radio? 10 Listo, entonces ya tenemos centímetros. esos básicos, ¿listo? Ahora sí, empecemos a utilizar las fórmulas, ¿cierto? Entonces, si nos dicen a nosotros que el área, recuerden que esa carpeta... Profe, disculpe, era para preguntarle que la actividad, ¿en qué teníamos que sacar? Tiene que sacar el área y el volumen, miren. Ok, gracias, que no lo tomé nota. Listo. Tienen que sacar el área de total y el volumen, ¿listo? Entonces, por eso aquí tenemos las dos fórmulas. El área, entonces, ¿qué tienen que hacer? Tienen que, el área del cilindro es 2 por, esta fórmula sí la deben tener todas la deben escribir, ¿no? Por pi, no entiendo por qué la cartilla les pone a ustedes, les pone ejercicios, aunque la cartilla, yo les dije a ustedes que esta cartilla era muy cruel con ustedes, ¿no? Y hay cosas que no les explican en la unidad o en el capítulo y no se las explica y se las pregunta, ¿no? Pero porque este tema ya se enseñó en octavo y se enseñó en séptimo y no, en sexto no se enseñó. ¿Sí? Profe, nosotros no lo miramos, pero bueno, igualmente la idea es que si no lo miraron, aprovechen este momento y lo miren, ¿no? Igualmente están ahí con la compañía y asesoramiento mío, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Les voy a explicar para que entiendan esta fórmula, ¿no? ¿Qué significa 2pi por RH? Entonces, si ustedes cogen y desarman esta figura, entonces, por ejemplo, yo puedo escribir aquí cilindro. Déjame cuidado para que ustedes miren una técnica que yo utilizo acá para que ustedes miren. Entonces, cilindro para imprimir, miren. Cuando yo escriba cilindro para imprimir, ustedes se pueden dar cuenta que un cilindro está, si yo rompo el cilindro, ¿cierto? Miren, si yo rompo el cilindro, o sea, le hago un corte, entonces, ¿qué me va a salir? Me va a salir dos circunferencias y me va a salir un rectángulo, ¿cierto? Entonces, la circunferencia pues tiene un radio desde aquí hasta acá, ¿no? Ponemos esta imagen más grande para explicarles.
Pero la imagen full, sí, ahí está mejor. Entonces, nosotros sabemos que cada circunferencia pues tiene un radio, ¿no? Mire, esta tiene un radio y esta tiene un radio acá, ¿no? Entonces es el mismo radio. Y estas tapas son las de aquí arriba, ¿no? Esta tapa de aquí arriba y esta tapa de aquí abajo, ¿no? Entonces, listo. Resulta y pasa que todo este, ojo, mire con esta parte, todo este alrededor, vean, todo este borde, todo este borde de la circunferencia, adivinen dónde está ese borde. Es toda esta línea que va de aquí hasta acá, miren. O sea que eso es el perímetro. Entonces, ese perímetro es la base del rectángulo. Bueno, en este caso, así como lo estamos mirando, sería la altura del rectángulo. ¿Y cuánto sería la base? Esto es. ¿Cuánto mide aquí abajo, niños? ¿Cuánto mide esta base? Se supone que esta línea azul es esta línea azul de acá, miren. ¿Qué viene siendo la base en este caso, niños? De ese rectángulo. Sí, o sea, por eso en la fórmula aparece multiplicar la altura y la base se supone que es el perímetro, ¿no? Entonces por eso toca multiplicar 2pi por r por la altura. Como se simboliza que es un triángulo, un rectángulo, entonces hay que multiplicar 2pi por r y por la altura. Eso nos daría a nosotros el área del contorno del cilindro, ¿no? Y aquí pi por r al cuadrado. ¿Quién se acuerda que es pi por el radio al cuadrado? Solo pi por el radio al cuadrado. El área Círculo. el área del círculo. Ahí. ¿Cuántos círculos miran ustedes cuando desarman un cilindro? El círculo de arriba, 2. el círculo de abajo. Ah, por eso aparece un 2 ahí. O sea, dos veces el área de un círculo. ¿Por qué? Porque son dos círculos. Bueno, entonces, ahí tratando de explicarles por qué 2pi por r por h, pero ahora solamente hay para allá es carpintería, es hacer trabajo en la calculadora y saber reemplazar. Entonces, bueno, arranquemos. ¿Qué vamos a colocar aquí? Uy, ya empezó a llover, no demora ni de la luz. Entonces, 2 por pi por r. Entonces, ¿cuánto vamos a colocar en el radio? 10 centímetros. Pues tenemos el radio de centímetros. ¿Y cuánto vamos a colocar de altura? 20 centímetros. Listo. Y acá el radio hay que elevarlo al cuadrado. ¿A quién toca elevar? ¿El 10 o el 20? El 10. Entonces, respectivamente coloquemos los colores para los niños que están de pronto se perdieron en esa parte. Entonces, este radio lo tenemos que colocar aquí, ¿cierto? Esta altura, bueno, acuérdense que la altura es igual a la altura del cilindro, es el mismo diámetro del cilindro, según el enunciado, ¿no? O sea, que es el valor que tienen acá, o sea, 2 veces el radio. Ese número lo escriben acá, ¿no? Y hay que sumarle el área de los dos círculos, entonces sería pi por radio al cuadrado. Entonces, con el mismo color, lo voy a volver a colocar con rojo, ¿no? Porque estamos hablando del mismo radio, ¿cierto? Entonces, mire, este mismo radio, que es este de acá, hay que elevarlo. Profe, disculpe, ¿esta actividad es para hoy o No, hasta no, cuándo? no, hoy adelantamos un pedazo y la próxima clase otro. Ok, profe, gracias. Entonces, en la calculadora, ¿qué van a escribir, niños? Entonces tienen que escribir 2 por pi, ¿cierto? Por el radio, por la altura, ¿cierto? Y ese resultado, ¿cuánto les da? $1,256,63. Entonces, ese resultado de la calculadora, que están haciendo en calculadora, ¿cierto? Entonces, aquí abajito, todo este resultado le va a dar en centímetros, ¿no? Un número en centímetros al cuadrado. Por ejemplo, el que dijo su compañero, si le quedó bien,
Entonces lo escriben ahí, ¿cierto? Entonces le dan igual, ¿sí? Le dan igual a la calculadora, ¿cierto? Y sacan ese resultado. El resultado de haber multiplicado todo esto aquí. ¿Dónde lo escriben? Lo escriben en este lugar, ¿cierto? Pero como, fíjense que multiplicaron 10 centímetros por 20 centímetros. Entonces, centímetro por centímetro, le tiene que quedar centímetro al cuadrado, ¿cierto? Y ahora, ¿cuál sería el resultado ahora de multiplicar 2 por pi por el radio al cuadrado? Entonces, deberíamos multiplicar a 2 por pi por el radio al cuadrado, ¿cierto? Y ese resultado lo tienen que escribir acá también. ¿Verdad? Y ese resultado de esa multiplicación sería el área del cilindro. Ah, pero de las dos caras del círculo, de las circunferencias, perdón, las dos caras circulares. Entonces, ese resultado lo escribirían ahí abajo. ¿Listo? ¿Cuál? Pues después de multiplicar esto, ¿no? 2 por pi por el radio al cuadrado, ¿no? Porque esa es la operación que está indicada allá, ¿no? 2 por pi por el radio al cuadrado. ¿Listo? Tengo una calculadora también por acá. Este, 2 por pi por el radio por la altura. Dos por pi por el radio al cuadrado. Bueno, ahora pasemos a... Ya tienen los dos resultados acá, niños. Ya tienen el resultado aquí de multiplicar 2 por pi por el radio por la altura y el resultado de acá 2 por pi por el radio al cuadrado. ¿Ya tienen estos dos resultados, niños? Este resultado acá. Y este resultado aquí. Ahora, ¿qué toca hacer? Sumarlos, ¿cierto? Pues sumémoslos. Le quitamos todos los colores que llamamos. Yo creo que esa parte ya la entendieron. O sea que ahora, para terminar el ejercicio de la parte del área, ¿cierto? Sería solamente sumar esos dos resultados y le quedaría uno solo también en centímetros cuadrados. O sea que este número lo suman con este número, ¿cierto? Hacen la suma y el resultado de esa suma de esos dos números, pues lo escriben acá. Bueno, ¿cuánto les da para yo decirles si les quedó bien o les quedó mal? Yo también lo hice acá. $1,884,94. Listo, eso es. Y esa sería el área del ¿qué? Sería el área del cilindro, ¿no? Alguien le dio diferente, lo trabajó diferente, lo trabajó con 3, en vez de pi lo trabajó con 3,14, o todos estamos trabajando con calculadora científica. Bueno. Listo. Entonces, pasemos ahora al volumen. El volumen simplemente es el pi por el radio al cuadrado por la altura. En otras palabras, le están diciendo el área de la base, porque mire, pi por radio al cuadrado es el área del círculo, o sea, el área del círculo lo multiplican por la altura y ya eso da el volumen. O sea, el área del círculo es pi por el radio al cuadrado, entonces volumen del cilindro.
volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por la altura. Pi por radio al cuadrado por la altura. Pues fácil, ¿no? Porque ahora toca es que esta ecuación del volumen es más sencilla. Generalmente el volumen es más fácil que calcular el área. El área tiene como más proceso siempre, porque tiene caras, porque tiene... ¿sí? Entonces aquí pues ustedes saben que va a ser más sencillo porque pues en un solo paso en la calculadora ya les va a dar el resultado. Vamos a cambiar el radio. ¿Por cuánto? ¿Por cuánto cambiamos este radio? 10 centímetros. Entonces cambiamos este radio. Este radio lo cambiamos por los 10 centímetros que ya sabemos, ¿no? Entonces sería acá. 10, quedaría 10 elevado a la 2, ¿no? Y la altura la cambiamos por ¿cuánto? 20 centímetros. Entonces esta altura la cambiamos. Acuérdense que nos dijeron desde el inicio, la altura del cilindro es el diámetro del cilindro, o de la base, ¿no? El diámetro de la base del cilindro. Y el diámetro es 2 veces el radio, o sea, 2 veces por 10, ¿cierto? 2 por 10. Entonces ese es el número que colocamos aquí. Y pues en la calculadora solamente les toca escribir eso. Profe, y nos tiene que dar un centímetro cúbico, ¿no es cierto? Tiene que dar el número en centímetros elevado a la 3. Entonces, si lo ingresan en la calculadora, sería pi por radio al cuadrado, ¿cierto? Por la altura, ¿no? Y ese resultado lo escribirían ahí y se acabó el punto ABC, ¿cierto? Porque le pedían hallar el volumen, el área y el volumen, ¿cierto? Listo, entonces, ¿cuánto les da el resultado de esa multiplicación? 6.283,18 centímetros cúbicos. Todos coinciden, le da diferente. Si le está dando diferente, también deben de pronto revisar la calculadora si la tienen desconfigurada. El resultado de esa multiplicación iría aquí. ¿Listo? Y en el punto D les hablan de un cono. Entonces, ¿uno qué hace? Pues buscar el área del cono, ¿cierto? ¿Cuánto es el área del cono? Entonces, busca el área, ahí relaciona un nuevo concepto que se llama generatriz. Pues igualmente, ahorita les explico cómo se saca la generatriz. Ah, no, la otra clase. Les explicaría cómo se saca la generatriz. ¿Sí? Supongo que aquí pusieron estos ejercicios, pero entonces supongo que en octavo. Yo no estoy dictando octavo de geometría, pero supongo que fue que lo explicaron a ustedes en octavo, supongo, ¿no? Pero igualmente, pues, bien, se lo hayan explicado o no, pues por eso les coloco las fórmulas acá, porque pues no me interesa que se aprendan las fórmulas, sino que las sepan manejar, ¿no? Bueno. Entonces, para la próxima, continuamos con el 1D, ¿listo? Un cono de 8 centímetros. 1D. Un cono de 8 centímetros de radio de la base y 16 centímetros de la altura. ¿Listo, niños? Entonces, muchas gracias. Nos vemos dentro de 8 días. Que estén bien. Entonces, la próxima clase continuamos con este. ¿Listo? Chao, profe, gracias. Bueno, muchas gracias. Por asistir. Muchas gracias. Chao, profe. También se les valora eso. Chao, profe. Que estén bien.